Yo, Milagros, feliz año, buenos días, ¿cómo está la vaina? Hoy es 2 de enero del 2025, son las 9:15 de la mañana, usted cumpliendo años y con ese barrigón. Bueno, éxito para ti y para el muchacho Jesús. Pero también hoy recuerdo que fallecieron dos buenos amigos, don Hugo Domingo Molina y el doctor Gustavo Colmenares, amigos de la casa y amigos míos desde que yo me acuerdo. Pero también quizás muy importante recordar que es el 2 de enero de 1492, el mismo año que se produce el descubrimiento de América, cuando las tropas de los Reyes Católicos de España se sacuden y toman Granada y mandan a la mierda al Islam, a los invasores que tenían cerca de 700 años en la ocupación de la península ibérica. Y por supuesto que meses después agarra el almirante del mar Océano y comienza lo que se llama el nuevo cambio en la historia. Pues aquí estamos nosotros, porque de no haber llegado don Cristóbal Colón, hoy estuviésemos hablando en choto y todavía cargásemos taparrabo. Así que eso es parte del legado de lo que somos los venezolanos, cristianos de origen europeo, mestizados con todo tipo de personas que ya estaban en el Nuevo Mundo, pero no unos bichos que no comen jamón, esos carajos que se vayan al mismísimo guano. Sobre todo porque vemos que cierra el año y la primera noticia es una masacre por parte de un devoto de aquel pedófilo infeliz. Sí, el bicho ese que no come jamón, que nació por allá en Medina, y entonces el tipo alquila un carro eléctrico y atropella y mata a unas 15 personas y deja heridas como a 30 en New Orleans. Menos mal que la policía de New Orleans no se clavó a paja y en lo que pararon al tipo, el hombre pretendió hacer armas y se lo bajaron a tiros. Bravo por los policías. Pero también quizás el otro evento interesante es que se produce otros apuñalamientos en Alemania por estos bichos que no comen jamón. Pero también entonces ayer 1 de enero se produce un atentado con un coche bomba frente al hotel del Catire en Las Vegas. Para mala leche del terrorista, el tipo, la forma en que planteó la explosión del vehículo alquilado también por la plataforma Turro, es que activa el explosivo, el carro explota frente a las puertas del hotel, pero se equivocó de carro, porque el tipo alquila una Cybertruck, el carro de Tesla, la camioneta esa que parece una vaina futurística, pero lo que no contaba este gusano es que las chapas de acero inoxidable del Cybertruck tienen el doble del grosor de las de los carros normales. Entonces la explosión, en vez de expandir hacia los lados y hacerle daño a la gente, lo que abrió fue un boquete en el techo del carro y explotó hacia el techo de el edificio, pero ni siquiera estalló los vidrios de las puertas del hotel. Por supuesto que el infeliz terrorista muere en el intento. Bravo que se murió ese pecueca. Pero también quizás lo otro que tenemos que tener presente nosotros acá en Venezuela es el cierre patético del año por parte de estos batracios que la ley dice que se les acaba el encanto el 10 de enero, pero claro, cuando usted es un violador atávico del sistema judicial, del Estado de Derecho, de la Constitución y hace las cosas según sus tripas, vamos a ver qué pasa el 10 de enero. Pero la mejor demostración que nos sacan un chivo a miar es que los tipos se plantearon una fiesta frente a Miraflores con unos barrigones de un grupo de gaita y unos cantantes de reggaetón y un poco de basuras, y no metieron ni media cuadra de gente. Qué pena dan esos huevos. No, que vienen 20,000 personas a celebrar. Nadie fue esa mierda. Por una sencilla razón. Es que los venezolanos, salvo que se acabe el año y que, bueno, hay muchos que contamos y dijimos, bueno, ya matriculé el 25,
Pero salvo eso, no hay nada que celebrar en Venezuela. Hasta que no salgamos de estas basuras, no hay un coño que celebrar, no hay un triqui-traqui que prender, no hay una vela que prender, no hay ni siquiera un cohetón que prender. Nada, en absoluto. Y por supuesto que el que logró levantar unos cobres para darle los regalitos al hijo por aquello del niño Jesús, bueno, de pinga. Pero el resto de la gente no tiene nada que celebrar. No hay nada en absoluto. Sobre todo porque estos tipos nos desgraciaron la vida. Y eso no lo podemos olvidar. Estos sujetos malvivientes que lo único que han hecho son 26 años de atarazo. Porque hace 26 años uno celebraba 24 y 31, se compraban los estrenos, daba regalos para los primos, para la novia, para los amigos, para los padres. Nos reuníamos en casa del tío tal o la tía cual, se pasaba la respectiva raqueta. Bueno, mire, la bajada del burro es tanto para pagar las sillas, para pagar el mesonero, etcétera. Y nos reuníamos en familia y nos abrazábamos todos y venía gente de todo el país a reunirse. Todo eso nos lo robaron estos malditos y no se lo podemos perdonar. Y no hay nada que celebrar mientras sigamos desterrados, botados a la buena de Dios. Eso hay que recordárselo, porque no es que vayamos a tener un país donde sea todo igual que lo anterior, porque tener todo igual que lo anterior fue lo que nos trajo estas basuras. Pero los venezolanos merecemos tener nuestra nación. Venezuela es una nación que la conforman los ciudadanos venezolanos, tanto los que están en Venezuela como los que estamos afuera. Pero no es aceptable que luego de todo este tiempo sigamos complaciendo estos batracios, y en parte porque hasta hoy el liderazgo opositor solo se ha centrado en una oferta netamente electorera, netamente legaloide sobre una legislación que estos tipos la obedecen cuando juega para ellos, pero cuando el resultado no es como ellos quieren, entonces la violan. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir entonces jugando derecho cuando estos bichos también juegan torcido? Eso tal vez ha sido el faltante de nuestro liderazgo político, y vemos que en el futuro próximo, el día 10, ¿qué va a pasar? Muy fácil. Se confirma que la Constitución dice que tiene que haber un cambio. Segundo, que el resultado que todo el mundo conoce y reconoce es que el presidente es el señor González. Y tercero, que el liderazgo comunista de la isla castrista de Cuba, junto con los sarnosos venezolanos y las órdenes del Kremlin, van a hacer lo que les dé la perra gana. Ahora, a partir del 10 de enero, bueno, sálvese quien pueda. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además, si puede, envíe un super chat. A todos se les agradece. Pero sobre todo para ver cómo van a llegar los eventos a ese 10 de enero, estamos a 4 días de la sesión conjunta del Congreso americano, donde asisten senadores y diputados, donde se abren los sobres de los resultados del colegio electoral, y en ese momento se certifica la elección presidencial y donde se leen la cantidad de electores por estado y cuántos fueron los votos. Para todo efecto práctico, nosotros sabemos que el Catire tiene 312 votos del colegio electoral, pero eso se certifica en una sesión conjunta. Luego, entonces, al día de hoy nos faltan 8 días para que el señor González se juramente. ¿Y qué sería lo interesante? El presidente González se tiene que juramentar el día 10, bien sea que lo haga en España,
que lo haga en Estados Unidos, que lo haga en el medio del mar, que lo haga donde sea, pero ese día se tiene que juramentar él. Y ese día tiene que designar un consejo de ministros. Y si sus ministros son los que están en Venezuela hoy de rehenes, pues designe otros y después los cambia. Pero así como el presidente González fue un candidato de relleno, pero hoy en día es el presidente, bueno, pues designe ministros aunque sean de relleno y después sean los definitivos. Mala leche. Pero si queremos arrancar el año de acuerdo a la ley, tenemos que tener un presidente con un consejo de ministros, porque ya para eso está designada la vicepresidenta ejecutiva, que es la señora Machado. Y para esa verga existe el Zoom. Y si hay Zoom, hay Meet y hay otras herramientas, pues desde ahí se tiene que mandar. Y que lo otro importante, que hay una conexión de satélite, y para esa verga el señor Elon Musk lanzó los satélites Starlink, de manera que todo el nuevo gabinete del presidente González, tanto los que estén en Colombia, en Perú, en Argentina, en Venezuela, donde estén, tienen claramente la posibilidad de conectarse y este hombre repartir juguete y empezar a mandar. Pero sobre todo porque una vez que el presidente se juramente, tiene la claridad de poderle ordenar al señor Horacio Medina, que es el que manda en PDVSA y Citgo, para que le pague la cuenta al nuevo gobierno que se va a mandar. Porque además el presidente tiene que tener la capacidad legal de poder mandar a un procurador y a un ministro de Finanzas a reunirse con el gobierno americano, con el Departamento del Tesoro y con el Departamento de Finanzas de la Comunidad Europea, para que todo ese poco de fondos de venezolanos bandidos que están detenidos puedan usarse para financiar el nuevo gobierno. Pero para eso tiene que tener gente cualificada y tiene que tener gente con credenciales para hablar. No puede mandar a emisarios, tiene que tener a gente que esté debidamente reconocida por la comunidad internacional. Y tal vez lo otro que tenemos que tener presente es que estos sarnosos se les acaba el tiempo. Por allí dicen que el señor Prince tiene gente en Venezuela. Eso es independiente de lo que suceda. Lo importante es que el 31 se demostró que el grueso de los venezolanos despreciamos a estos gusanos. Les tenemos arrechera. No hay hueco donde se metan que no los podamos conseguir, y lo más importante es que tenemos que tener claro el concepto de que la impunidad es imperdonable. El nuevo gobierno no puede promover un cambio en la República permitiendo y aceptando la impunidad tanto de los actores políticos como los actores empresariales como los actores financieros. Sí, toda esa manga de banqueros ratas que expoliaron a los venezolanos, que recogieron los ahorros de los venezolanos y en vez de darlos para créditos, lo que hicieron fue comprarle bonos al gobierno nacional y ellos embolsillarse la comisión y enriquecerse, y hoy en día lo único que tenemos son banqueros venezolanos ricos, el pueblo pobre y los bandidos chavistas forrados de real. Pues esa ecuación debe cambiar. Ese poco de empresarios ratas que se prestaron para hacerle el favor al régimen también tienen que entender que no la deben. Y la mejor forma de castigarles es con el mercado. Y es muy sencillo. Hay que eliminar los aranceles, poner a Venezuela como arancel cero, y que todo el que quiera rellenar Venezuela de productos, que los traiga. Y si los malditos empresarios que se prestaron para la farsa los quiebra la competición, pues que se jodan. Y además abrir la banca. Y todo ese poco de bancos grandes, el Sumitomo Bank, el HSBC, el Credit Suisse, el Chase, el Bank of America y todos esos bancos grandes que quieran abrir sucursal en Venezuela, que la abran, pero desconectados de los banqueros locales, que se jodan. Y que sea la competencia la que los reviente a todos esos malditos. Todas las licencias de los banqueros tienen que ser revisados, tienen que hacérsele auditorías a todos esos bandidos
que han destruido el ahorro venezolano. Pero lo otro que se tiene que plantear claramente es que no puede haber reconstrucción del país si no se permite que los venezolanos y el ahorro de los venezolanos regrese. Porque ¿qué hicieron estos batracios? Expulsaron el ahorro venezolano. Desde 1830, que arranca la República de Venezuela, hasta el año 1998, los dineros entraban y salían y algunos dineros se iban. Pero una vez que se produce la estatización de la industria petrolera en 1976 en adelante, comenzó a desangrarse el ahorro venezolano y sobre todo cuando se irrespeta los derechos de propiedad, se irrespetan los contratos y además se limita que los venezolanos podamos defender nuestros predios. Esos son los cambios que tiene que plantearse claramente el nuevo gobierno venezolano. Propiedad, libertad y la capacidad de armarse de los ciudadanos para defender su vaina. Y sobre todo, tiene que hablarse claramente la derogación de las 380 y pico de leyes chavistas que han destruido la República. Pero eso puede tardar más. Pero para empezar a mostrar algo, ya el presidente y la señora Machado tienen que hablar claramente de la derogación de la ley resorte, de la derogación de la ley de tierras y plantear claramente cuál es el nuevo modelo de las Fuerzas Armadas. Ese cuento de que las Fuerzas Hambriadas son el custodio de las armas de la República, coma toche. Las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía territorial y de los ciudadanos de la República, pero las armas no son solo de ellos, las armas tienen que ser de todo el que quiera tener armas, porque cada quien define qué es lo que va a defender y cuál es lo que está dispuesto a invertir para defender. Y por supuesto que las Fuerzas Armadas y los policías para dar ley y orden y defender la soberanía, pero no le podemos limitar que los ciudadanos quieran custodiarse, quieran cuidarse y quieran armarse, porque a partir de ese momento es cuando verdaderamente volveremos a tener una república. Porque ¿de qué sirve tener 120,000 huevos armados? ¿Para qué? ¿Para que te atropellen? Es mejor tener 15 o 20 millones de ciudadanos armados hasta los dientes, a ver qué militarote y qué policía te va a venir a joder. Porque el que actúe de acuerdo a la ley y los reglamentos, pues podrá actuar. Pero el que venga a atropellar a un ciudadano, el ciudadano le podrá poner un respectivo petardo calibre 45 en la frente para que respete. Y a eso es que tenemos que buscar regresar, a que tengamos respeto de los ciudadanos y que todos podamos ser iguales ante la ley, tanto los que están investidos de autoridad como los ciudadanos de a pie. Y ese momento será cuando tengamos un país que respete el Estado de Derecho. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. Bueno, mi querida amiga, que cumpla muchos años más, que nazca el becerro lo más pronto posible con mucha salud, pero eso sí, hoy habla el catire Ramón y no vaya a pelar una lengua de puerco con una morcilla y papita y mucho picante. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.